Revolución norteamericana. ¿Qué fue la Revolución norteamericana? Se le llama independencia de los Estados Unidos o Revolución norteamericana al proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XVIII. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años. Para financiar los gastos provocados por la guerra, la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las 13 colonias. Prohibió el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas a los franceses, Canadá y Luisiana. Implantó el monopolio comercial sobre el té y otros productos y estableció diversos impuestos. Después de reclamar infructuosamente por la derogación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista que culminó el 4 de julio de 1776, cuando el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia, proclamó la independencia de los Estados Unidos. Esta no fue reconocida por Gran Bretaña, que envió tropas a América del Norte para recuperar los territorios perdidos. Así se inició la Guerra de la Independencia, durante la cual los Estados Unidos fueron apoyados por España y Francia, que buscaban recuperar los territorios perdidos durante la Guerra de los 7 Años. En 1783, Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el Tratado de París, por el cual reconoció la independencia de los Estados Unidos. Contexto histórico. Principales batallas de la independencia de Estados Unidos. Entre las principales batallas de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos se destacan las siguientes. Batalla de Trenton, dada en 1776 y como resultado se obtuvo la victoria de Estados Unidos. Batalla de Long Island en 1776 con victoria británica. Batalla de Princeton en 1777, donde tiene la victoria Estados Unidos. Batalla de Saratoga en 1777, donde nuevamente obtiene la victoria Estados Unidos. Batalla de Monmouth en 1778, es una victoria incierta. Batalla del lago Pontchartrain en 1779, donde la victoria fue hispano-estadounidense. Batalla de Kings Mountain en 1780, donde obtiene la victoria Estados Unidos. Batalla de la Abadía de Chesapeake en 1781, donde la victoria es franco-estadounidense. Y por último, la Batalla de Yorktown en 1781, donde obtiene por fin la victoria Estados Unidos. Características de la Revolución norteamericana. Primero, se implantó la democracia y colocando como ley fundamental los deberes y derechos que tienen los gobernantes y gobernados. El primer presidente fue George Washington. La independencia fue reconocida por Inglaterra en 1783 con la firma del Tratado de Versalles el 3 de septiembre. En la guerra por la independencia hubo aproximadamente 130.000 soldados muertos y 48.000 civiles muertos. La Declaración de Independencia se volvió uno de los textos más innovadores en la historia moderna. Y por último, fue un ejemplo para los países latinoamericanos que querían lograr su emancipación. Protagonistas de la independencia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin, 1706-1790. Político, diplomático y científico estadounidense. Fue el primer embajador estadounidense en Francia. George Washington, 1732-1799. Considerado el padre de la patria, fue el comandante en jefe del ejército continental. Luego de la finalización de la guerra, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams, 1735-1826. Abogado, diplomático y teórico político estadounidense. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos y posteriormente embajador en varios países europeos. Thomas Jefferson, 1743-1826. Político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria. Redactó el Acta de Independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos. Causas de la Revolución norteamericana. De los 7 años.
norteamericanos participaron en la lucha contra las posiciones francesas en Canadá y la Luisiana. Los colonos quedaron decepcionados por la prohibición de Gran Bretaña de que pudieran ocupar los territorios arrebatados a los franceses. La imposición por parte de Gran Bretaña de impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra. La masacre de Boston, que en 1770 terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas. Los colonos baleados exigían la eliminación de los nuevos impuestos, el cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión, decretados por los británicos en 1773, luego de que algunos colonos disfrazados de indígenas arrojaron al mar el cargamento de té de varios barcos. Esos buques pertenecían a la compañía a la que la corona otorgó el comercio monopólico de este producto. La negativa del gobierno británico a aceptar el argumento de los colonos que no era justo que les impusieran nuevos impuestos, ya que ellos no tenían representantes en el Parlamento londinense. Consecuencias de la Revolución Norteamericana. El debilitamiento de Gran Bretaña, que tras la pérdida de sus colonias norteamericanas reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia, África y Oceanía. La sanción de la Constitución estadounidense de 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal, y la creación de tres poderes independientes entre sí: ejecutivo, legislativo y judicial. La consagración de los derechos elementales, inspirados en las ideas de la Ilustración: libertad de expresión, de prensa y de reunión, además del derecho a peticionar a las autoridades y a la posesión de armas, pero ninguno de esos derechos regía para esclavos. El inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el incipiente desarrollo industrial. La incidencia de la independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la Revolución Francesa debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes. Y por último, la influencia que los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América. Derecho y Revolución Norteamericana. El 17 de septiembre de 1787 se adopta la Constitución por medio de la Convención Constitucional de Filadelfia y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de nosotros el pueblo. La Revolución Norteamericana proporciona varios aportes al constitucionalismo internacional. Proporciona la figura de Estado federal, el cual es una asociación de estados en el cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo o político. Se construye el modelo experimental de las 13 colonias. Implantan un Estado federal sin tener una referencia o antecedentes sobre este tipo de Estado, dando resultados fructíferos luego de la independencia de la corona inglesa. El éxito de este experimento se basó en la unión y el patriotismo de las 13 colonias juntas. El mayor aporte que dan los Estados Unidos al constitucionalismo moderno es habernos dejado en nuestras arcas de conocimiento la primera constitución escrita de todo el mundo, ejemplo y base de muchas de las constituciones actuales que rigen los diferentes estados y países del mundo. Se da la vida al presidencialismo, el cual es un sistema de gobierno donde el equilibrio de poderes ayuda a la organización y administración de un estado, ya que el sistema de frenos y contrapesos impide que el presidente adquiera un poder absoluto, limitándolo a las funciones básicas y esenciales de un estado. El pilar de este sistema es la elección del presidente por parte del pueblo. Surgió el llamado sistema americano de control constitucional, para hacer real la vigencia del principio de la supremacía de la Constitución. En dicho sistema, la totalidad de la función jurisdiccional, en sus dos grandes dimensiones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, está ejercida por los diversos tribunales que constituyen el Poder Judicial. La Revolución Norteamericana trae consigo un principio de democracia y soberanía popular, y permite el desarrollo del principio de separación de poderes, el cual tiene